Bueno, en este video vamos a hablar un poco de Locker Studio, qué, qué es lo que es y bueno, por lo menos las cosas básicas para poder utilizarlo y hacer informes básicos. Después voy a hacer otro video en donde ya analicemos un poquito más en específico eh, algunas herramientas como para vincular diferentes planillas y otras cosas. Ahora por lo menos en este video vamos a hablar de lo básico. Bueno, primero que nada, ¿para qué sirve el Locker Studio? El principal objetivo que tiene este tipo de programas es hacer informes interactivos. ¿Qué quiere decir? Estos informes ustedes los arman de tal manera que tienen una fuente de datos, que en el caso nuestro va a ser Google Sheets, que es como el Excel de Google, y pueden interactuar varios usuarios. Y es un informe que se hace una vez y la idea es de que todos los años o permanentemente el informe nos esté dando datos sin necesidad que nosotros todas las veces tengamos que armar archivos, gráficos o tengamos que ir acomodando los datos, sino que de esta manera se arma una sola vez y el reporte nos tiene que servir porque se va actualizando automáticamente. Entonces, bueno, en este aspecto los gráficos son interactivos, todo a medida que se va cliqueando nos va dando información y se puede filtrar y bueno, es muy interesante y a veces se hace, es la única forma a veces de ver cierta clase de datos, entonces por eso es importante que lo empecemos a usar. Bueno, primero que nada, ustedes se tienen que meter a lockerstudio.google.com. Con el usuario que tienen del vivero tienen acceso. Esta plataforma es paga, pero con el usuario ustedes lo pueden usar. Así que básicamente les va a aparecer esta pantalla donde ustedes acá tienen todos los archivos o los informes que están trabajando. Les da una serie de plantillas que ya vienen predeterminadas, dependiendo qué tipo de informe quieren hacer. Por ejemplo, estos son demográficos que pueden poner un mapa y con diferentes colores o un mapa de calor les va apareciendo, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, esto puede usarse para ventas de una página de una tienda virtual. Entonces, ustedes quieren ver de qué país le compran más, pueden usar esta plantilla o bueno, las diferentes que vienen predeterminadas o hacer una nueva como vamos a hacer nosotros ahora. Entonces vamos a elegir un informe vacío. Acá, acá lo primero que tenemos que ver es la fuente de datos que nosotros vamos a ocupar. En este caso nosotros, bueno, Blocker Studio tiene una cantidad muy grande de vinculaciones para tomar datos. De hecho, si ustedes se ponen a ver para abajo, todas esas son aplicaciones las cuales Blocker Studio se puede conectar y tomar datos de alguna de estas aplicaciones. En nuestro caso vamos a ir a hojas de cálculo de Google, que es con la que estamos trabajando. Entonces acá nos va a abrir en nuestro Google Drive y nos va a poner cuál es el archivo del cual nosotros queremos tomar los datos. En este caso yo he hecho un archivo que se llama base de datos Produsoft, en donde nosotros venimos trabajando con los chicos en producción, que todos hemos armado una mecánica, porque esto es lo interesante después de que ustedes lo entiendan, hemos armado una forma de hacer las planillas que siempre sirva y que se puedan conectar entre planillas y que siempre nos permita que Locker pueda acceder de una manera fácil y podamos vincular todos los datos. Entonces, bueno, para empezar, ese archivo, todas estas hojas de trabajo son como los slides que tiene cada archivo. Yo ahora se los voy a mostrar, es este que está acá, en donde todos estos slides que tenemos acá abajo son los que me aparecen a mí acá. Entonces acá digo, bueno, yo voy a tomar datos de cuál de esos slides. Entonces yo quiero tomar del que dice datos extracción de estacas o datos ex estacas.
Que estos son, básicamente, para que tengan una idea, estos son todos los remitos que vinieron el año pasado de cada lote. Acá nos dice el año, el lote, que va el número junto con toda la descripción del lote, que eso es un valor único que lo definimos. Y lo importante acá es que los chicos, porque esta base de datos viene de otra planilla en las cuales cuando llega un remito, esto se elige de una lista desplegable, o sea que los chicos no tienen forma de equivocarse, que si ponen una coma o no. Esto, la única opción es la lista desplegable, el año también viene de una lista desplegable. Y bueno, acá ponen la zanja donde se guardó, la fecha, la cantidad de estacas que vinieron, la finca a la cual fue, que esto también es una lista desplegable, tenemos tres opciones nada más, el número de remito, la cuadrilla de extracción, que también es una lista desplegable, y las observaciones. Y el control de calidad, que ponemos los porcentajes de descarte que tuvimos en la muestra. Bueno, fíjense que los datos con los que queremos trabajar nosotros van de la fila A2. Acá les voy a mostrar cómo el encabezado es importante, porque Locker Studios les va a tomar este encabezado como el nombre de la variable que van a usar. Entonces, los archivos que vamos a ocupar acá van a ir de la, de la columna A, fila 2, a la columna N, que es la que está acá. Entonces nos vamos a Locker y acá fíjense que vamos a elegir el slice, que es el de extracción de estacas, datos de extracción de estacas, acá está, y le vamos a poner que usar la primera fila como encabezado, tal cual, por eso le vamos a poner a la A2, incluir celdas ocultas y filtradas y acá le vamos a poner que me incluya un valor específico. Entonces le vamos a decir que vaya de A2 a la fila N. Y no le ponemos el segundo número, entonces nos va a ir hasta el final, hasta que se termina la planilla para abajo. Entonces ahí le ponemos añadir y automáticamente el sistema va a buscar esos datos y ya nos va a, a poner las variables, o sea, todas las columnas van a estar nombradas. Entonces, bueno, acá primero que nada nos pone por default una lista, que esa el sistema intuye que es esto, pero esto lo vamos a borrar. Y acá, fíjense, a la derecha, se les va a abrir esto es una pantalla de edición del informe. Y acá fíjense que a donde dice datos, a la derecha, ustedes ya le aparecen todas las variables que son las columnas de esa planilla de Excel que nosotros queremos trabajar. Y el nombre del archivo va acá arriba. O sea que acá siempre vamos a ver los datos. Y acá, en esta otra, vamos a ver siempre que seleccionemos algún elemento del informe, nos va a aparecer acá para poder editarlo. Entonces, bueno, primero que nada, siempre les pone un tamaño bastante chico para hacer el informe. Se los comento esto como primera, márquenlo o fíjense de modificarlo. Si se meten en página, pongan configuración de página y acá les va a permitir configurar la página en la cual vamos a hacer el informe. En estilo, acá le pueden cambiar los píxeles de ancho y de alto. Yo les recomiendo siempre pongan unos 2000 de ancho y por unos 1000, 1200, perdón, 2000 de altura, de ancho y 1200 de alto. Esto le va a dar algo más o menos para una PC común. Si van a trabajar con un monitor más grande, por ahí pueden hacerlo más grande. Entonces en el informe meten un montón de cosas. Pero con esto estaríamos bien. Bueno, y acá ustedes tienen este botón que dice ver, que es en donde se les va a presentar el informe. Acá pueden ver la pantalla blanca y si apretan editar, bueno, acá lo vamos a empezar a trabajar. Y este otro botón es importante, el de restablecer, que es cuando ustedes empiezan a trabajar y ponen muchos filtros y dicen, bueno, quiero sacar todo, apretan este botón y se les pone, se les saca todos los filtros automáticamente. Bueno, nosotros ya tenemos acá todas las columnas de nuestra página de Excel
Y acá entender, es importante entender qué lo que es saber diferenciar las variables. Eh, a ver, acá lo que tenemos que entender es dos cosas. Las variables por lo general se dividen, acá Locker las divide en dimensiones y métricas. Eh, Se las voy a definir para que lo entiendan. Las dimensiones son como categorías. ¿Vieron que yo les hablé de las listas desplegables? Bueno, ese tipo de... O sea, ¿cómo miramos los datos? ¿Cómo los clasificamos? Nosotros tenemos la planilla Excel y si miramos esos datos, esas clasificaciones que por lo general son categorías, eh, son las que les vamos a llamar dimensiones. Por ejemplo, la finca a la que fue enterrado, fíjense que ustedes acá por lo general, eh, en la finca de enterrado ya se la clasificó a la variable como ABC, dice, como que es alfanumérica. Entonces, esto por lo general va a ser una dimensión. ¿Por qué? Porque todos los datos, todas las filas, yo si quiero hacer un filtro, voy a filtrar los datos en finca Montecasero, finca Zapata o finca Olivos, y son esas tres opciones. Entonces los tengo categorizados por ahí. Entonces eso es una dimensión, ¿no es cierto? Como la cuadrilla, por ejemplo. Tengo la cuadrilla A, B, C, D y todas las filas de los datos se van a poder clasificar por acá. Entiendan que es con lo que van a filtrar ustedes después. Pero por ejemplo, la cantidad de estacas es una métrica. Yo con la cantidad de estacas puedo hacer operaciones. Puedo hacer una media, puedo hacer una mediana, puedo hacer diferentes cosas. Entonces, acá fíjense que se las ha puesto con un número, pero entiendan esto porque para los gráficos o para lo que ustedes necesiten van a tener que diferenciar qué es lo que es una dimensión de una métrica. Acá vamos a hacer un ejemplo simple, esto es muy fácil de usar. Fíjense que acá ustedes tienen un botón que es para añadir gráficos, tienen otro botón que son los que más van a usar, que es para añadir un control. Acá en el control justamente están todos los posibles filtros. Acá siempre es cómo ustedes quieren que el gráfico interactúe. Entonces, si quieren una lista desplegable para que elija, por ejemplo, qué cuadrilla, entonces yo quiero filtrar por cuadrilla, filtro por cuadrilla. Quiero filtrar por año, por ejemplo, que es otra dimensión, entonces le pongo una lista desplegable en donde me aparezcan la variable año, entonces yo puedo elegir, ahora quiero que el informe me muestre el 2022 y voy a cliquear acá y automáticamente el informe se va a actualizar. Entonces esto sirve, o quiero hacer por ejemplo una casilla en donde yo cliqué 2 años, entonces uso este otro filtro, este otro control. Entonces acá depende qué quiera yo buscar o cómo sea la variable, voy a elegir un filtro. Y en los gráficos, bueno, voy acá, tengo diferentes opciones de gráficos. Estas son las tablas, ustedes las van a ocupar mucho, que es, yo quiero ver una tabla, por ejemplo, como la que tengo en Excel, pero con las variables que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces elijo una tabla. El cuadro de resultados, por ejemplo, esto cuando yo quiera usar una suma. Este ahora vamos a hacer el ejemplo. Y bueno, y después los diferentes gráficos que me pueden mostrar barras, círculos o hasta puedo meter dos variables como una barra y, por ejemplo, una línea. Por ejemplo, en el mismo gráfico yo puedo decir con respecto a estos datos, que de hecho yo lo he hecho, es por ejemplo, que me pongan las columnas la cantidad que sacó cada cuadrillero, ¿no es cierto? Y que la línea sea el porcentaje de descarte que tuvo. Entonces, todas estas cuestiones las podemos hacer con este tipo de gráficos de líneas que están acá abajo. Así que bueno, esas son las dos cuestiones que más van a usar ahora para no salirnos tantos de rango. Después tienen acá temas de diseños que ya les vienen preseleccionados algunos temas para que si ustedes quieren usar tipo plantilla podemos elegir este verde. Y bueno, y acá vamos a hacer la prueba. Acá, por ejemplo, vamos a elegir que nos aparezca vamos a poner una lista en el cual
nosotros queremos que nos aparezca, por ejemplo, el lote, los lotes que tenemos con la cantidad que se sacó de cada lote. Entonces acá automáticamente ya me pone la variable de lote porque al sistema le parece, pero eso ustedes lo pueden sacar. Entonces acá fíjense que cuando hacemos clic nos aparece la edición de esa lista. Entonces acá fíjense que a ustedes les aparece la dimensión y la métrica, que es lo que yo les estaba comentando. Acá en la dimensión automáticamente puso el lote, que está bien. Lo único que ustedes tienen que hacer es arrastrar la dimensión que ustedes consideren acá, que puede ser, por ejemplo, yo puedo elegir la cuadrilla, puedo elegir el lote, puedo elegir el año. Ahora vamos a poner una de año también para que entiendan. Pero por ejemplo acá yo puse la de lote, que ahí fíjense que ya trajo el lote, que está acá. Esto es solamente una numeración, lo podemos sacar. Y acá en la métrica, acá me ha puesto record count, que es básicamente la cantidad de datos que hay. Esto me lo cuenta. Esta métrica por lo general no sirve. Acá yo quiero poner la cantidad de estacas que saqué por cada lote. Entonces yo acá arrastro y fíjense que automáticamente me pone la cantidad, voy a sacar la otra, me va a poner la cantidad que coincide con la columna cantidad, ¿no es cierto? Y fíjense que en las métricas siempre tengo una operación que acá por default me pone que es la suma. Entonces acá es donde ustedes tienen que entender que un lote determinado, por ejemplo, en la planilla esta de Excel, un lote determinado a veces se repite. Por ejemplo, acá este, Chenin, está repetido dos veces. Entonces, ¿qué va a hacer la planilla esa que acabo de hacer yo? Va a sumar, cuando encuentre el Chenin, lo va a sumar tantas veces esté. Por eso acá es importante la operación que nosotros vamos a poner. Entonces, en esta lista que yo estoy viendo acá, cada lote, dependiendo cuando el programa lo encuentre, va a sumar y va a poner la cantidad de estacas que corresponden con este lote. Por eso es muy importante que usen listas desplegables en los lotes, porque si hay un error en una coma o en algo, el programa lo va a interpretar como que es otro lote, entonces lo va a sumar en otro lado. Entonces es importante que siempre en las dimensiones usen listas desplegables. Bueno, entonces en este caso yo pongo la cantidad, le pongo que me haga una suma. Si quiero cambiar la operación, yo le puedo poner que me haga una media, por ejemplo, o un recuento, o que un mínimo y un máximo. Bueno, acá tienen para hacer otras operaciones. Pero por lo general usamos suma o vamos a usar una media, lo sumo. Bueno, y acá tienen diferentes cosas para hacer. Si quieren ordenar por cantidad, fíjense que acá lo ordena de mayor a menor, ascendente, descendente. Tenemos ese tipo de opciones. También tienen opción acá si quieren hacer en un periodo determinado, pero esto se los pone por default, no deberíamos tener problema. Y acá en el estilo pueden ustedes modificar un poco el aspecto de la lista, ¿no es cierto? Siempre les aparece la configuración de las variables y el estilo es todos los colores, letras, todo lo que ustedes quieren poner. En este caso, por ejemplo, le vamos a cambiar el color, qué sé yo, le podemos poner color naranja y le vamos a sacar el número de fila que a mí no me importa. Entonces, bueno, ahí le puedo decir que también que la cantidad me la ponga centrada y alguna cosita más, pero no vamos a entrar ahí, eso es fácil de entender. Entonces fíjense que ustedes ahora ya tienen una lista en donde les aparece el lote, la dimensión del lote, que sería una columna, y al lado la cantidad. Entonces ustedes acá tienen esta información. Ahora, por ejemplo, yo quiero poner acá que me aparezca un cartelito en donde me indique siempre, acuérdense que esto es interactivo. Entonces acá yo voy a poner otra lista que me va a aparecer el año y quiero que después también me aparezca la suma de esto, la suma de la cantidad. Entonces acá vamos primero a agregar la suma de la cantidad. Para eso elegimos este que es cuadro de resultado. Entonces les voy a poner que acá me aparezca que me sume esta cantidad. Entonces ahí todavía no pone nada, pero acá yo tengo que ponerle la variable. Entonces cuando selecciono, si ustedes se van acá,
yo le voy a poner justamente la variable, la métrica es la cantidad. Acá me la puso por default, o sea que ahora se ha quedado pensando, pero me va a aparecer acá la suma de esto. Y volvemos a lo mismo, le podemos cambiar el estilo, le podemos poner acá, por ejemplo, que el título y todo lo centre. Y le podemos poner que quizá que ponga, no sé, que aparezca en color azul. Y alguna otra cosita, pero básicamente ahí tenemos no sé cómo se hace para ponerlo que lo ponga en el medio, pero le podemos cambiar la letra, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces acá nos está apareciendo que, ¿no es cierto? La cantidad bueno, esa letra es horrible. La cantidad de estacas que estamos trabajando acá. Para que entiendan cómo trabaja la interacción de esto, por ejemplo, yo en la gráfica, yo elijo una y fíjense que arriba automáticamente me lo cambió. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender a qué me refiero yo cuando es interactivo esto. Y cuando yo le pongo un filtro, esta cantidad me va a marcar lo que yo le ponga en el filtro. Esa es la utilidad que tiene. Acá, por ejemplo, ahora, eh, bueno, acá le vamos a poner restablecer. Ahora voy a poner un control que me permite elegir el año. Para eso, yo puedo poner una lista de tamaño fijo, por ejemplo. Entonces esa la vamos a poner acá. Esa lista de tamaño fijo, acá me ha puesto el lote, que me lo trajo por default, que a mí no me interesa. Le vamos fíjense que acá está lote. Yo acá le voy a poner que me ponga el año. Y acá no necesito métrica porque yo solamente quiero elegir el año. En este caso, por eso se la saco. En este caso, fíjense que acá ustedes pueden escribir una búsqueda, eso también se puede sacar, pero acá básicamente si ustedes tienen 2022, 2023, 2024, porque ahora nosotros vamos a seguir cargando los remitos de este año, que van a empezar con 24, sobre la misma planilla Excel. Entonces yo me quiero remontar para atrás y quiero ver qué cantidad de estacas saqué años anteriores, yo voy a poder cliquear acá, ¿no es cierto? Y lo saco y lo pongo y me va a filtrar el año que yo elija. Entonces, ese control va a servir ahí. Y bueno, acá está la cantidad y ahora vamos a poner un filtro, que esto es lo más interesante que tiene este tipo de informes. En el filtro ustedes pueden decir, bueno, yo quiero buscar el lote o por ejemplo quiero buscar por variedad. Que en este caso no tengo específicamente una columna que diga variedad, pero sí puedo poner un cuadro de entrada o un filtro avanzado. A ver, por ejemplo, el filtro avanzado, lo vamos a poner, no me acuerdo si era este, pero sí es este. Entonces yo acá, para el caso de que ustedes quieran buscar algo dentro de una palabra, o como esta, por ejemplo, que nosotros tenemos número de lote y tenemos la variedad que está en el medio y después tenemos otra serie de parámetros. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poner que queremos que contiene una palabra. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto Malbec saqué de estacas. Entonces yo acá voy a escribir Malbec y se supone que me va a filtrar todos los lotes de Malbec y automáticamente me tira la cantidad de Malbec que tengo. Entonces acá yo ya tengo un filtro avanzado para saber esto. Como también puedo poner, por ejemplo, si quiero saber las injertadas, yo acá si pongo Paulsen me van a traer las injertadas, o si quiero saber algún determinado clon, me lo va a buscar acá. Como también si quiero poner un número de lote. Porque si yo acá, por ejemplo, vamos al chenin bueno, o vamos al lote, no sé, acá hay uno, el 230082, lo puedo buscar por acá y me debería aparecer ese lote y la cantidad, y fíjense que automáticamente se cambia esto. Bueno, para eso sirven este tipo de filtros. Hay otros filtros que son un poco más sencillos que estos,
que puedo usar uno de tamaño fijo, puedo usar una lista desplegable en el caso, por ejemplo, yo acá digo, bueno, yo quiero poner que me filtre por cuadrilla de extracción. Cuando tengo que usar dimensiones, uso este otro tipo de filtro. Bueno, acá me puso por default finca de enterrado, que fíjense que justamente en este caso no está cargada la del Zapata, pero yo quiero saber la finca de olivos o esta, entonces me van a aparecer eh, todos los lotes que fueron a la finca de olivos y la cantidad. O si quiero saber la finca Montecaseros, le pongo solamente finca Montecaseros y me va a aparecer los lotes que fueron a finca Montecaseros. Entonces, en las listas de este tipo de filtro de lista desplegable me da dos opciones y puedo elegir entre las dos opciones. Eh, y también puedo hacer otro de estos igual con una lista desplegable o por ejemplo vamos a usar el de casilla como para que vean un poquito esto. El de casilla sirve también para esto. Entonces acá por ejemplo podría poner la cuadrilla. Me dice que no es válido eso. Vamos a ver por qué. Bueno, no lo vamos a complicar. Control deslizante. Casilla. Bueno, deberían dar en la casilla, pero en este caso vamos a poner otro fijo, por ejemplo. Entonces, en el fijo vamos a poner acá las cuadrillas. Bueno, ya me apareció por default el tema de las cuadrillas. Acá le vamos a sacar que no muestre los valores, solamente que me deje elegir. Entonces acá volvemos a lo mismo. Yo acá puedo elegir, esto lo que me permite es elegir algunos. Entonces yo quiero saber solamente Casanova, que es lo que sacó, entonces ya me lo filtra. Bueno, y acá estos son los controles. Y yo acá la otra ventaja que tengo, bueno, son los gráficos. Entonces yo acá vamos a la parte de gráficos. Yo acá, por ejemplo, quiero que me marque, por ejemplo, un gráfico. Vamos a hacer un gráfico de torta en donde, por ejemplo, yo quiero que acá me marque, eh, vamos a poner un poco más bonito, yo quiero que acá me marque, por ejemplo, los porcentajes de cada cuadrilla. Entonces, yo en este gráfico, si lo elijo, volvemos a lo mismo, yo le puedo poner la dimensión y las métricas. Entonces en este caso la dimensión va a ser la cuadrilla. Entonces yo acá digo, bueno, me va a poner la dimensión cuadrilla y ¿qué quiero que me muestre el gráfico? Que me sume las cantidades que tiene esta cuadrilla. Por eso la métrica va a ser la cantidad. Entonces en este caso, fíjense que acá me hace el gráfico, ¿no es cierto? Con las cuadrillas, me muestra la cantidad, tengo los filtros. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero saber cuánto sacó Domínguez. Bueno, Domínguez, fíjense que yo lo elijo, me aparecen los lotes y obviamente el gráfico me marca que es el 100% Domínguez. No fue el mejor ejemplo este, pero vamos de vuelta. Ahora vamos a ir a la finca de enterrados. Bueno, a ver lo que fue Olivos. ¿Qué cuadrilleros lo sacaron? Entonces acá sí, yo pongo solamente olivos y fíjense que el gráfico ya me muestra de lo de olivos qué cuadrilleros fueron los que lo sacaron y me los muestra en el gráfico. Acá yo puedo decir que también me muestre si quiero las referencias o, o los porcentajes o que me muestre otro tipo de valores, yo lo puedo poner acá. Eh, Acá en estilo puedo hacer, puedo poner, acá se pone habilitar el cuadro de búsqueda o lo saco, que a veces no me interesa. Y acá le puedo poner también que me muestre los valores o no. Eh, en este caso lo podría poner, pero bueno, no vamos a entrar ahí, pero se puede también poner acá. Bueno, y por ejemplo, otra cuestión, o en este me va a mostrar los porcentajes, yo puedo hacer también un gráfico de barras, por ejemplo, que me muestre, eh, por ejemplo, acá,
yo quiero que me muestre en este gráfico, bueno, acá me puso por default, me va a mostrar las cantidades de cada cuadrillero. Yo acá puedo poner también, que de hecho se los voy a mostrar, que me ponga la fecha y cómo entraron las estacas. Entonces, lo interesante de esto es que todos estos gráficos que ustedes van a ir poniendo acá volvemos a lo mismo. Fíjense que la dimensión es la cuadrilla y la métrica sigue siendo la cantidad, ¿no es cierto? Hay otros tipos de informes que vamos a usar otras métricas, ¿no? Pero acuérdense que por, por estar over suma todos los remitos que tienen, suma la cantidad que tiene el remito que dice la dimensión estar over. Por eso es importante que diferencien bien la dimensión, que es la categoría con la que yo agrupo, y la métrica es lo que quiero que me sume, ¿no es cierto? Cuando filtre, esa es la métrica. Entonces ahí es donde está. Bueno, y acá puedo también modificar el estilo, el color, lo que ustedes quieran. Hay un montón de cosas para hacer con este tipo de gráficos. Y mostrar, hay uno de estos que podemos mostrar los datos, que en este caso a veces es interesante mostrar, invertir, alinear, que muestre los datos de mostrar métricas opcionales, controles. Bueno, en algún lado está porque lo he hecho. Mostrar etiqueta de datos. Entonces ahí ustedes pueden ver justamente que cuántas estacas sacó cada cuadrillero, ¿no es cierto? Entonces acá lo interesante cuando ustedes ya tienen esto armado eh, es, si ustedes acá, primero que ustedes lo pueden compartir. Ustedes a este informe yo le pongo compartir y automáticamente me va a aparecer con quién. Entonces ustedes lo pueden compartir con las personas que ustedes quieran y ellos lo que van a ver va a ser esto. Ustedes cuando pongan ver, se les va a agrandar como en una presentación y van a ver esto en la computadora o donde ustedes estén trabajando y se olvidan después de seguir programando. Esto ya quedó programado y quedó listo. Entonces acá ustedes pueden interactuar. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, yo quiero saber justamente, no sé, el Malbec, porque es una variedad, entonces del año 2023, bueno, entonces acá podemos fácil decir, bueno, de Malbec sacamos quiero ver si no hay otro filtro puesto, pero eh, entiendo que no. Igual esto es un ejemplo, ¿no? Ahí está, pues había otro filtro puesto. Bueno, en Malbec se sacaron 2.375.000 estacas. Los lotes de Malbec fueron estos que aparecen acá en esta lista. Estos fueron los cuadrilleros, o sea, quienes sacaron las estacas. Y esta fue la cantidad que sacó cada uno. Entonces, si yo ahora quiero agarrar y decir, bueno, no, pero y de esto, ¿cuánto fue a la finca de los olivos? Bueno, y de eso, 1.419 fueron a la finca de olivos, de estos cuadrilleros y en esta cantidad. Entonces, esto nos permite, y estos son los lotes. Entonces, por ejemplo, esto nos sirve, o de hecho nos ha servido porque yo hice un informe muy similar para saber, por ejemplo, si hubo una falla. Si, por ejemplo, tuvimos fallas o tuvimos algún problema en la finca de Montecasero o en la finca Zapata o en la de Los Olivos y queremos filtrar y tener, a ver, cuáles son los lotes que estuvieron ahí. Inclusive acá yo he hecho otro informe en el cual me marca también una de las métricas son los porcentajes de falla. Entonces yo puedo filtrar por porcentaje de falla y saber cuánta falla tuve en la finca Montecaseros, cuánta en el Zapata y cuánta en la otra. Entonces de esa manera podemos tomar decisiones y decir, che, pero acá el problema fue que en una de las fincas falló, en las otras no. Entonces, bueno, esto nos va a permitir, si bien esto es un ejemplo de producción, que ustedes puedan filtrar, fíjense, y encontrar dónde posibles patrones para lo que ustedes están
ustedes están necesitando, ¿no es cierto? Yo ahora les voy a mostrar dos informes porque que esto es para otro capítulo. Lo ideal ahora es que ustedes hagan un informe inicial o algo como esto, que es práctico. Fíjense que yo lo he hecho en muy poquito tiempo, como para probar. Y después esto, lo bueno que tiene es que pueden interactuar con diferentes planillas. Por ejemplo, yo puedo agarrar, que nosotros en producción lo hemos hecho, una determinada columna, una dimensión, por ejemplo, el lote, y yo a ese lote tengo otra planilla en la cual he puesto, por ejemplo, las aplicaciones de fitosanitarios que hice. O puedo poner, eh, no sé, por ejemplo, de un lote determinado, le pongo las labores culturales que hice o la cantidad de agua que le apliqué a ese lote. Entonces, si bien es otra planilla, pero yo la puedo conectar justamente por una dimensión. Entonces las dimensiones nos permiten conectar entre planillas. Entonces yo acá cuando elija Malbec puedo poner otra lista como esta o puedo añadir una hoja. Acá les permite también añadir una segunda página en donde esa segunda página, por ejemplo, pueda tener estos datos. Entonces yo cuando elija un lote y lo filtre, también me va a filtrar las aplicaciones fitosanitarios o también me va a filtrar por ese lote los datos que tenga otra planilla. Que eso, bueno, se los voy a explicar en otra de las presentaciones. Y acá por último, bueno, les quiero mostrar un poco unos informes que he hecho yo y para qué sirven, para que lo entiendan. Eh, Acá, por ejemplo, nosotros hicimos el de extracción de estaca, de hecho está hecho acá. Es muy similar al que ustedes están viendo, es un poquito más grande porque yo he trabajado con los monitores grandes. Eh, pero básicamente lo que ustedes ven es esto. Acá, de hecho, tienen dos páginas diferentes. Por eso me aparece esto acá a la orilla. Esto lo vamos a cerrar para que ustedes lo vean. Pero básicamente este es el informe muy similar al que ustedes vieron. Acá me aparecen los lotes, la cantidad, la cuadrilla, el año, el grafiquito de los lotes. Lo que sí yo he hecho acá es la fecha, puse por mes las cantidades que fuimos sacando, porque lo que yo quería ver acá después era justamente este año, lo que notamos del año pasado con este gráfico fue que sacamos las estacas muy tarde. Y acá lo pueden ver como en agosto, de las 7 millones y medio sacamos, entre agosto y septiembre sacamos 4 millones y medio, o sea, más de un 50% se sacó tarde. Entonces, esto puede estar relacionado también con las fallas. Entonces, es una manera de ver y este año la idea es corregirlo y que el volumen grande esté entre junio y julio. Entonces, bueno, este grafiquito nos marca eso. Y este de acá abajo, fíjense que hice uno muy parecido al que hice arriba, solamente que le agregué los porcentajes de descarte con una línea. Entonces, bueno, esto es lo bueno que tiene. Y lo otro que les comentaba es la interacción de los gráficos. Fíjense que no es solamente que ustedes pueden filtrar acá o con esto, sino que si tocan el gráfico también se filtra. Entonces yo acá, en vez de irme a la finca de olivos, directamente elijo en el gráfico y fíjense cómo automáticamente todo me va a cambiar y me va a ir a la finca de olivos. O sea que este gráfico de, de fecha, ¿no es cierto? De cantidades por fecha, también se me va a cambiar eh, el de la, el del gráfico de abajo. Entiendo que está un poco lerdo, eh, pero bueno, también funcionan de esa manera interactiva. Mientras tanto, les voy a ir mostrando otro que hice, que es un poco más complejo, pero que ya vincula algunos datos. Pero bueno, fíjense que lo hicimos, acá metimos todos los que son los controles de calidad de las estacas, los porcentajes que iban encallando para ir viendo en las diferentes fechas cómo iba encallando y podemos filtrar. Fíjense que acá hay diferentes páginas. Acá está el de plantación,
O sea que yo acá elijo el lote y me va a aparecer en qué surcos están plantados y en qué cuadro de la finca están plantados. Entonces, bueno, los podemos analizar eso acá. Así que bueno, con eso les dejo esto, se quedó pensando. A ver si ahí se acomodó. A ver, ahí está. Bueno, en esto lo que les decía, que si tocamos los gráficos, automáticamente trabaja, va interaccionando, o una columna. Entonces queremos saber qué sacó Domínguez, nos aparece lo de Domínguez y además solamente lo de la finca de Olivos y bueno, va sumando filtros y nos va pasando todo. Entonces de esa manera es muy interactivo y es muy ágil para que ustedes puedan filtrar rápido y puedan encontrar algún patrón de algo que les pasó o la información que ustedes quieran. Bueno, así que con esto les termino acá para que hagan algo y cualquier cosa avísenme, estoy para que me consulten. Hay muchos videos en YouTube de esto para que puedan ver, pero con esto creo que van a poder hacer algo o por lo menos hacer un informe básico, yo creo que les va a servir. Les mando un saludo, chao chao.